Oh, yes. Okay. Well, Jonathan, pick somebody pick someone from your team to pray for us, please, in Spanish. Okay. ¿Alguien puede orar en español, por favor, para comenzar? Can I pray? Okay, go ahead. Jonathan, gonna pray. Señor, te damos muchas gracias por esta noche, porque una vez más podemos reunirnos en tu nombre para seguir aprendiendo, para poder seguir profundizando acerca de comunidades misionales. Por favor, Señor Jesús, síguenos hablando lo que tu Biblia tiene para decirnos, porque hemos visto que todo esto sale de tus enseñanzas. Permítanos, Señor, a nosotros abrir nuestras mentes también a cosas nuevas, a cosas que son de pronto muy diferentes para nosotros, pero que también podamos tener la sabiduría para tenerlo en nuestro contexto aquí en Rey Belén y en las otras iglesias que están representadas. Muchas gracias por todo, por Clara que va a estar traduciéndonos hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amen. Thank you. Okay. Well, like we do every time, I would like to review our previous call. Como vas en cada llamada, van a hacer una revisión de lo que vieron en la anterior. And see if you're remembering some things and being challenged by some things from before. Y ver si todavía se acuerdan de algo y han estado, ¿cómo se dice? Challenge. Se han estado Repasando, desafiando. Desafiando por el Espíritu Santo. Gracias, Jonathan. Desafiado, sí, con las enseñanzas. Gracias. So what are some of the big ideas we've talked about? ¿Cuáles fueron una de las ideas principales que hablaron en la vez pasada? And then specifically, what are some things that have been most challenging for you in our discussions? Principalmente las que les hayan causado más, ¿cómo se dice? Challenge. Desafío. ¿Cuáles han sido las principales que los han desafiado? ¿Cuáles? The DNA. DNA. Okay. DNA groups. DNA groups. Okay, that's a big idea. What? Tell me something more. What is it? Why is it important? Un poquito más de detalles, porque es importante esa DNA. Esa sí es del DNA. Pues se puede sacar de las comunidades misionales. Okay. Son grupos pequeños, por ahí de 3. No escuché muy bien, qué pena. Okay. Otra vez, más duro. Qué pena, si no escuché bien. Son grupos en la vez pequeños que pueden surgir de las comunidades misionales. So she say if there are small groups that the three people, dijeron 3 personas o 3 personas Yeah. que salen de las Sí, 3 personas. 3 personas, que son grupos de 3 personas. Ok, son grupos de 3 personas y qué más. La nuestra. Clara, ¿tú me escuchas ahí? Ese, a ti sí, a ya no le escuchaba Sí. bien. Sí. Espérate que se me cayó la conexión. Tienes que abrir la puerta para que no, entre la señal. Por internet lo tengo al lado. Clara, can you hear me? Sí, yo te escucho. ¿Tú me escuchas? But I don't Ya have está sound. silencio, ya te está escuchando. Ya sí, de pronto se silencio. ¿Tú me escuchas? Problema de nuestra conexión. I'm sorry, give me a minute. I have some troubles here. The connection. Yo escucho, pero no sé si ustedes me escuchan. ¿Ustedes me pueden escuchar? Se conectó a Plaza Divina.
¿Será? Ahí te escuchamos, Clarita. Ok, perfecto. Ahora, si yo le estaba escuchando a ella que decía que son grupos de 3 personas, pero no le escuché lo otro. Que son grupos de 3 personas que se pueden conformar Conformar. desde las comunidades misionales y trabajar de manera más profunda en sus vidas. Okay, so she said that she remembers that it's a group of 3 people that come from these groups and they can work and subjects that deeply, In deeper ways. deeper ways. Yes, sir. Good. Good. Corazón de cada uno de lo que Que se habla más, en esos grupos se habla más del corazón de cada uno y de las cosas que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros. Oh, nice. So she say in those groups, they can talk more about the heart of the people there and what Jesus has done in their lives. So I think it's like more personal. Yeah. More heart level. Yes. Heart level. Sí. Good. Importante el hecho de que los ADN es el mismo género, es decir, varones por aparte, damas por aparte, y eso genera un ambiente de confianza. Confiance. He also say the importance of being only one gender. So women and men, and that make easier to communicate, more comfortable to open. Good. Good, good, good. For me, it was, para mí, una de las ideas más como confrontadoras de la sesión pasada fue el tema del discipulado 1 a 1 versus el discipulado con 2 o 3. Eso fue desafiante de entenderlo. Jonathan said that for him was the difference between the time 1-on-1 and when it's 2 and 3. That was a very challenge for him to understand that difference. And is that correct, Jonathan? Did I say correctly? Yeah. Yep. Okay. Good. Yeah, very good observations. Anything else you can remember from our previous discussions? There is another one. Okay, cool. ¿Alguien más que se acuerde de algo? La reunión que no es primordial para la estructura del discipulado, la reunión dominical. ¿La Ok. qué? Perdóname, no escuché. La reunión dominical Okay. no aparece como una prioridad dentro de la estructura del discipulado. Oh, so she said that she remember that for her was important that the Sunday the Sunday meetings are not the like very. Like Jonathan, the ¿me main, puede repetir? What? claro, like the worship services are not the main thing in a discipleship structure. Good. Thank you. So, Allá, yeah, así. so we said that Sunday is important. We just said it's not the most important thing we do as a church because it's only a few hours a week. Pues él aclara que no quiere decir que no sea importante. Obviamente creo que ustedes saben que es importante, pero es no tan importante comparado con lo que es el discipulado, porque solamente 1 hora, 2 horas a la semana comparado con lo que hacen en el discipulado. Because we're called to follow Jesus every day, all day in our everyday lives. Porque estamos llamados a ser seguidores de Cristo todos los días, a toda hora, no solamente el domingo. And Okay. not as individuals, but as a family. Y no como individuos, sino como familia, como comunidad. So Sunday is a little piece of that.
but the life that we live together in our communities is where most of the discipleship and mission should be happening. So, el domingo es solo una partecita de nuestra vida en comunidad. So, la parte en discipulado y es no solo en comunidad durante la semana para crear estos, ¿cómo dice eso, Jonathan? Misionarios. Comunidades misionales. Comunidades misioneros. misionarias. So do you, when you hear that idea again, do you feel like that's a big shift? That's a big shift in people's thinking. Y cuando tú escuchas esa idea, a veces es como un cambio en la manera de pensar. Es un gran cambio en la manera de pensar. How is that understanding in the church culture in Medellin? Él pregunta qué tanto. Can you repeat the question, please? Sorry. Just this idea that that Sunday is important, but it's not the most important thing. ¿Cómo toman ustedes esa idea? ¿Cómo es en la cultura de nosotros? ¿Cómo creen ustedes que esa idea de no es solamente el domingo, sino todos los días en comunidad? So my question is that a big shift in people's thinking? Él dice, eso sí, eso es un gran cambio de pensamiento para ustedes. ¿Qué tan grande es el cambio para ustedes en eso? Is that going to be a barrier for you in church culture in your city? Okay. Él dice, ¿ustedes creen que eso va a ser como un impedimento al momento de traer esto, pues, como este nuevo concepto? Sí, es muy importante más por nuestro contexto católico. So, because we, Medellin and Colombia, home our country, have a big background, Catholic background. Yeah. So it's very big deal just saying it's not only like Sunday is not the mean thing. You know, it's like every day. And if you, voy a agregar un poquito. See, in our culture, I'm going to add a little bit. Okay. It's because in our culture, they only trying just to go on Sundays and they're done. And Yeah. because that is no sin, so they're done. So that is the Catholic part. Yeah. So what do you think it's going to take? What is it going to take to change that mentality? ¿Qué creen ustedes que tiene qué decisiones o qué van a hacer para poder, qué pueden hacer ustedes para poder cambiar ese pensamiento o esa cultura? ¿Qué pueden hacer ustedes ahí en el grupo? Es un proceso. Es un proceso. O sea, el tema de la cultura no es algo que se termine una sola vez, sino es algo en el tiempo. Mínimo para una transformación son 10 años. Y en esos 10 años hay que trabajar absolutamente con ejemplo, pues primero la familia y por supuesto los amigos, para que paso a paso se pueda ir transformando, digamos, ese cambio. Okay. Espérame un segundito, que es mucho, pero voy a tratar. So he say everything is a process. Good. So he say normally for the process it will take at least 10 years to switch minds, like to switch the way that you think. He say the will be start like little process, like with your family, after with your friends, and you go after that. Okay. I agree that it's a process and it takes time. I agree with that. Él está de acuerdo que sí, que es un proceso y que toma tiempo. I don't think it needs to take 10 years. Él no cree que toma 10 años. I think actually with many traditional thinking people, maybe 2 to 3 years. Él cree que más o menos 3 años con personas que piensan y que razonan puede tomarse hasta 3 años. But you're going to have to talk about it a lot. Pero tienen que hablar mucho acerca de eso para poder cambiarlos en 3 años.
you're going to have to model this way of living that is different. Y van a tener que más que hablar, es ser modelos de ese tipo de pensamiento. And then you have to help these people have a different experience. So not just a mental change, their life has to taste it and feel it. So, más que hablar, es más llevarlos a diferentes experiencias que hagan que ellos puedan cambiar ese pensamiento. I think if you talk about it a lot and model it well and help them experience 2 to 3 years as possible. Él dice que con esas tres, si hablan mucho, the first one is talk a lot, the second one is Model ser it, modelos. show them. Ser modelos y mostrar cómo es esa cultura, esa nueva cultura, ese nuevo pensamiento y llevarlos a diferentes experiencias que los ayuden a asimilar ese nuevo pensamiento. Podrían tenerlos en 3 años y no en 10. So, and I've seen that be true in many countries, in many cultures around the world. Y él ha visto cómo ha cambiado eso, él ha estado en diferentes culturas y en diferentes países y ve cómo eso puede ayudar a cambiar el pensamiento. So somebody has their hand up. Is that a question or are you agreeing? Que hay una mano levantada, ¿es una pregunta o están de acuerdo? Sí, yo iba a decir que de cierta manera las comunidades misionales han ayudado a que haya un cambio cultural, al menos en la iglesia, donde estamos hoy día. I'm sorry. Qué pena, lo interrumpí. Dale, Karina. He say this community, Jonathan, ¿cómo dices esto en inglés? Community missionaries, missionary community have helped to change a little bit more the culture, the way that they think. So these groups have helped. Good. Ha ayudado mucho porque eso no era común acá. Porque eso era, sorry, ¿me puedes, que no te escuché bien? Ha ayudado mucho porque eso no era común. It have helped a lot because it wasn't common to do that. Yeah. Creo que en ese sentido, como iglesia, hemos empezado ya a dar pasos para fortalecer relaciones y ir caminando hacia eso. As a church, these community groups are being helping to switch, and they can see that in their church. So Good. without the church, they can see that it's getting there. Yep. Good. So yes, that's that consistent deep experience of modeling this way of living. So es la constante y profunda modelo que están haciendo, es como el ejemplo que están haciendo, van a ayudar a cambiar la cultura. And having more and more of your people become comfortable and confident about this way of living. So, y van a ayudar a que las personas se sientan más cómodas, comfortable. And what was the other word that you say? I'm sorry. I said comfortable and comfortable and confident. Sí, confidente y cómodos con la nueva idea de esta cultura. Because anytime you take on a new habit or a new way of doing something, you need to settle in. You need to settle into a comfort level. So, cuando uno está cambiando de hábitos, hay que tratar de ponerlo en un punto que sea cómodo y confortable para otros. Pero el estar constante en esto ayuda a que ellos se empiecen a sentir cómodos y confidentes en este tipo de dinámica. So
So for those of you that are helping lead this and are leaders in the church, that's part of the responsibility you have in trying to create that for people. Y ustedes como líderes hacen parte, pues son responsables de crear eso en el y modelar eso hacia los otros, pero ustedes son los principales en este momento responsables de empezar a crear esa nueva cultura. So that you as leaders are helping more people become clear, become confident, become comfortable. Entonces ustedes como líderes, a cada uno empiezan a ayudar a otros a sentirse más cómodos, más confiados en este nuevo tipo de cultura, de comunidad. ¿Cómo se dice eso, Jonathan? ¿Comunidad? Sí. Sí, comunidad. Okay, perfect. And I would also, one more thing I would also say, as you talk about these things over and over, make sure you're rooting it in the life of Jesus. So, mientras ustedes hablan y tienen que hablar mucho acerca de esto, que sus raíces sean en la vida de Jesús. This isn't a new thing. It's not a new cool method. It's not a new church growth strategy. Esto no es algo como nueva tendencia, nueva metodología. Esto ha estado ahí. Está ahí. Eso no es algo nuevo. Siempre ha estado ahí. It's really us going back and looking at how Jesus spent time with his disciples in community. Es volver, es más volver y pensar y cómo era la relación de Jesús con sus discípulos. And then how we see that multiply to many communities throughout the book of Acts. Y así se ve multiplicar ese modelo que Jesús plantó y ponerlo en diferentes comunidades, en diferentes grupos. Pero no es algo nuevo, es simplemente mirar la vida de Jesús, que eso era lo que hacía él con sus discípulos. So Y multiplicarlo. make sure you're telling that story of Jesus with the disciples and the early church. Otherwise, people might hear this as some strange new way. So lo que él dice es, asegúrense siempre de decir que, o sea, retomar que eso era lo que hacía Jesús con los discípulos. Y así cuando la gente escucha eso, no van a empezar como, esto es algo nuevo, ¿por qué? Pero es más como mirar, eso es lo que hacía Jesús y eso es lo que vamos a hacer nosotros. So especially those people that have had a strong Catholic experience. Y más para aquellos que vienen con una cultura católica fuerte, porque nosotros fuerte, una imagen católica así. If they don't see it rooted in the life of Jesus, it might sound like a cult or Exacto, si no se aseguran que es como Jesús vivía, de pronto ellos van a empezar a pensar que es algo como más como un culto, como una secta, más que es lo que estamos siempre haciendo, que es hacer lo que hizo Jesús y lo estamos multiplicando en la iglesia. Okay. Hey, Larry has a question or a hand up. Larry, dale mi mano. Sí, estoy por aquí. Tengo una pregunta. ¿Qué hacer para que los grupos pequeños que tienen muchas cosas en común y viven cerca no generen una división dentro de la iglesia? So his question is like how they can try to when they have like a little groups. So when you form little groups that they live close together, so how no make those little like the church become a little groups. So how no create divisions inside of the church. I don't know if it's clear. So what he's saying is like, Yeah, I understand the question. I'm not sure why would that lead to division? Why?
Larry, él pregunta, ¿por qué crees que eso podría causar como divisiones dentro de la iglesia? Porque muchas personas dentro de las comunidades misionales tienen los mismos gustos, viven cerca en los mismos lugares, posiblemente sus Espérame un hijos segundo. van a los mismos lugares y no todas las personas en la iglesia están en el mismo sector, ni hacen lo mismo, no tienen los mismos gustos. Entonces es posible, pienso yo, que esto genere cierto tipo de división, no, o sea, no de mala manera, sino que no haya como en común este tipo de cosas entre las demás personas de la iglesia. Pues yo te voy a, Larry, voy a decir lo que creo que te estás diciendo, pues porque yo sé tu problema y es porque yo lo he vivido en las universidades también, pero cuando uno crea como sus amigos muy cercanos, se aleja de los otros. ¿Eso está correcto? Sí, es eso, porque a veces se generan lazos muy profundos en las comunidades misionales, pero se generan como muy buenas relaciones, pero solamente dentro de las comunidades misionales y a veces no como en la iglesia en general. So, Todd, what he say is, I understand because it's part of our culture. I cannot see that much outside, but so when we share a lot of the similar lifestyle, we live in the same part of the town. We have the same age kids. So when those little groups have those in common and create very, very tight like strings, right? Yeah. So sometimes you get so close to them that you don't care about the rest of the community. So what can they do to avoid that happen inside of the church? And I know what he's saying because that happened in college. Like that is in our culture. It's very, very common. Yeah, yeah. I understand that it can happen. Él entiende que sí puede pasar. But I think if our church is growing in their identity as a family, as a big family, como estamos haciéndolo como que la iglesia es una familia grande. They will be okay and excited about some of the diversity in all the little families. Deberíamos de estar felices de la diversidad y las diferentes familias chiquitas que hay en la comunidad. So Sunday morning, I believe, is meant to be like the family reunion. So la hora del domingo es como la reunión familiar donde toda la gente diferente se reúne junta a orar a Dios, a Jesús. You think about a good family reunion and the families are coming together from all over the country and they haven't seen each other. They're gonna eat together and they're gonna laugh. Like that's what the church is supposed to look like. So, él considera que el tiempo el domingo es más como cuando se reúnen diferentes familias que vienen de diferentes lugares del país y ese día solamente se ríen y pasan rico. Ese es el día como de la fiesta, más de la reunión, más que las dinámicas que pasan en cada familia chiquitica. O sea, son muchas familias que se reúnen para hacer una familia muy grande y celebrar. So part of what it's going to require is good teaching and preaching from the pulpit to encourage that. So, parte importante que tiene que pasar es el enseñar desde el púlpito acerca de eso, acerca de lo que se hace el domingo y lo que esto requiere. So our pastors repeat this idea literally every Sunday. Que nuestros pastores repitan estas ideas cada domingo. We're the big family together on Sunday morning, and then we're little families together throughout the week. O sea, lo que quiere es que nuestros pastores digan, vamos a reunirnos en familias pequeñitas durante la semana, pero el fin de semana, el domingo, es una fiesta, todos juntos. So our preaching and teaching helps with this. So, nuestra enseñanza y nuestra predicación necesita enseñar esto. But
then each one of our smaller communities also has what we call a coach. So ahora los grupos pequeños, o sea, ya las familias pequeñas también van a ser como los entrenadores, los pequeños entrenadores. So that coach is meeting with them maybe every 6 weeks. So you're saying in each family, the coach come every 6 weeks or every 6 weeks they're going to remember about this idea? No. So with every missional community, with every small group, they have a coach that is going to meet with them one time in 6 weeks. Okay, so cada familia pequeña va a tener un entrenador. Perdón por lo anterior, yo pensé que cada uno tenía un entrenador, pero en cada familia pequeña va a tener como un entrenador, coach, que los va a entrenar y se van a reunir y va a llegar cada 6 semanas. And that coach, that coach is keeping them moving in a good direction and is keeping them accountable to faithfully following Jesus. La idea es que el entrenador, you say 6 weeks, right? Yeah. Okay. Este entrenador les va a ayudar a mantenerse accountable, que ustedes puedan rendirle cuentas de cómo van y ayudarles a continuar a seguir el reto de este tipo de comunidades. So that's helping each group stay healthy and focused and not become what Larry was nervous about. Lo que hace eso, esa es la respuesta a tu pregunta, Larry. Lo que él hace es que este entrenador, esta persona que va a ir cada 6 semanas, va a ayudar a que esos grupos no se vuelvan como lo que tienes un poco de temor, que puedan volverse estos grupos, porque va a hacer que ellos piensen, you say accountable, sí, que ellos piensen y estén con la mente dispuesta a que no es no solamente son familias chiquitas, sino que somos una familia grande. So when you guys hear this idea of, yeah, go ahead, Jonathan. Jonathan, when you hear this idea of coaching and accountability, how does that feel? Él está preguntando a Jonathan que cómo se siente con esto nuevo. Yeah, but I have a question. Is more, who is the coach in the church? Because it sounds like one person who is specifically focused on coach or train and to just equip the missionary community. So I don't know if that person needs to be the pastor or could be another person, because there is something that we're not doing here. We're missing that part of the missionary communities, and that's maybe part of the things that we need to focus on the next month. I got it too late for you. Yeah, go ahead. Okay. Una pregunta que tengo es que cuando él habla de hacer como un mentoreo o un coach o un coaching de las comunidades misionales, suena como que hay una persona específicamente enfocada en visitar y mentorear cada comunidad misional. Le está preguntando si esa persona debe ser el pastor coordinador o eso puede ser otra persona, porque suena como que esa persona siempre está en rotación y que es algo que nosotros no estamos haciendo y que siento que hace mucha falta hacia adelante. Entonces, ¿quién lo hace? I think it's best if it's not the pastor alone. Él cree que es mejor que no sea el pastor para nada. But if you have a small team of coaches, si tiene un grupo pequeño de entrenadores, coaches, and those are probably a few of your elders. que él diría que es probablemente uno de los mayores de la iglesia. ¿Cómo se dice? Elders, Jonathan. Mayores. I believe biblically that's actually part of the job of a elder.
Él cree que bíblicamente ese es el trabajo de los mayores de la iglesia, de los ancianos de la iglesia, ancianos de la iglesia. So the elders in a church are supposed to be some of the more mature ones who are making disciples, and this is one way they do that. La idea es que los ancianos de la iglesia creen discipulados y esta sería la forma de que ellos pueden hacerlo. Okay. Because as they coach, they're really making important investments in the group leaders of the church. Can you repeat like that? That would be the sorry. So I said as these elders coach in this way, they're making important investments in some of the most important people in the church. Lo que al hacer, si los ancianos de la iglesia hacen eso, sorry, I missed everything. van a ayudar, ese es como su trabajo, invertir. Al ayudar a esos pequeños, las pequeñas familias, esa es su inversión, su aporte a la iglesia como ancianos. So it's very strategic, very strategic for the elders to be making these kinds of coaching investments. Que esta es una muy buena estrategia para los ancianos para invertir en el discipulado de la iglesia. Okay, there's another question here. Para aclarar lo de los grupos de ADN, que fue la pregunta inicial. He wants to clarify something about the DNA. La comunidad misional es el conjunto de 30 días, por así decirlo. Okay, so the DNA is a group of 30 days that they meet in 30 days. Is that correct? La comunidad misional la componen 30 días. Okay, la comunidad misional la componen 30 días. So the community missionary community is 30 days. Dentro de los cuales hay unos ADNs o grupos homogéneos donde se profundiza en el estudio de la Biblia. Which one they are inside of this community are little DNA groups that are hard, like go deeply in our biblical learning. Yeah. Pero no sí. a la comunidad misional un día a la semana, sino un conjunto de acciones que se hacen durante el mes en las cuales está la profundización en la palabra con hombre, mujer con mujer. So, voy a repetirte eso, Jonathan, ¿cierto? Me dices que son 30 diferentes actividades, ¿cierto? No. Son, o sea, dentro de un mes. Él lo conoce. If you want, Claire, I know him. I gotta make the question. Es que no escucho bien. Okay, so he's saying, just to be more clear, the missional community is not a meeting through the week. The missional community is many events and activities that happen through the whole month, like small groups and or DNA integrations or activities, food and parties and that things. So the missional community is not a meeting. The missional community is a kind of a life together. Yeah. Entonces la comunidad misional realmente es la vida juntos, es decir, no es un evento de una semana, sino que es una serie de eventos que todo resumen como es vivir la vida juntos. Sí. ¿Sí? Por eso es eso, Yeah. para aclarar. Sí, es eso. Es decir, no es una reunión, sino que es una serie de eventos, como tú pusiste, es como la sumatoria de varias cosas que pasan. Eso es la comunidad misional. En ese sentido, el DNA es la comunidad misional. Hace parte. Yeah. So the missional community is sometimes formal, sometimes informal. A veces es formal y a veces informal.
last night, my missional community was meeting at my home. Ayer en la noche, su Missional Community, comunidad misionaria, ay Dios mío, se reunió en su casa ayer. But four of the families couldn't come for different Pero reasons. cuatro de las familias no pudo llegar por alguna razón, But one of them could. pero uno pudo. And so we had this beautiful meal together, and we got to know, it's actually a new family. We got to know more of their story, and we heard about their kids who they adopted. So, se reunieron y comieron delicioso y pudieron escuchar una historia de una familia nueva que llegó, y la familia comentó acerca de sus hijos que eran adoptados. So we had a good meal, and we had deep conversation. Tuvieron una buena comida y conversaciones profundas. And we laughed. Y se rieron. And so, but it wasn't what we expected when we planned the evening. Eso no, nada de lo que habían esperado o que habían planeado para esa noche pasó, pero We thought there was going to be 6 families, pensaron que iban a ser 6 familias, but there was only 2. pero eran solo 2. But we still had a beautiful night together as followers of Jesus, loving each other well. Pero aún así tuvieron un tiempo delicioso, solo 2 familias, comieron rico y tuvieron comunidad. But then I'm going to connect with others from my missional community on Wednesday night this week in a different way. Pero él ya se va a conectar con otros este miércoles, con otros de su familia, de su community, misioneros. Comunidad misionera, la comunidad misionera de él se va a comunicar con ellos esta semana, el miércoles. So you see, it's this creative, flexible life together. Es más como la flexibilidad, es como la vida juntos, es la vida, vivir la vida juntos. A veces unos, a veces otros. And then sometimes there are non-Christians integrated into those different experiences. Y a veces algunas personas que no son cristianas llegan a ser parte de esas experiencias. So there was supposed to be a non-Christian single mom at our meal last night. Supuestamente tenía que haber una mamá soltera no cristiana en la reunión de anoche. So she would have been at our table last night, except her car broke down. Ella tenía que haber estado ayer por la noche, pero su carro se dañó. So that's this life together. But then Esa es la vida, cosas pasan. But then the DNA experience of that is a 2-hour meeting. Pero el ADN de eso es las 2 horas que se reunieron y compartieron. But it's just one aspect of this life together. Pero eso es solamente un aspecto de la vida juntos. So I want to keep repeating this idea of family. Que él quiere que seguir repitiendo acerca del concepto de familia. You keep reminding yourself, how does a family live life together? How do they spend time? How do they support each other? Es seguir pensando cómo viven las familias, cómo son sus relaciones, cómo es su vida juntos. Es como pensar como familia, ¿qué podemos hacer juntos? Yeah. Jonathan, here's a name you might want to consider. Jonathan. Sí, he wants you consider one name, a person. No, so one of the churches that I work with, they call their groups, they call their communities missional families. Missionary families. Missional families. I like it. I like it a lot. It's probably my favorite. Es más fácil de decirlo también.
because it's constantly reinforcing those two priorities of mission and family. Yeah, because you know what, something that Camilo was telling me here is he noticed in just hearing you that the way he is working with his missional community is more like in a small group to study the Bible, because if it's to live the life together, that's something that is not happening. All of them just see the missional community like a meeting every week, but it's not the life together. Yeah. What is things maybe here or we can start to change that kind of thinking or culture of missional community, because that is really strong to change. I know. I'm gonna say in Spanish que una de las cosas que Camilo me estaba diciendo aquí por el interno era que escuchando esto de la estaba viendo que la comunidad misional de él realmente se estaba comprendiendo más como una célula o un grupo de estudio bíblico, porque no es esto de compartir la vida juntos, no, estudian un día pues una reunión. Entonces yo le decía que eso es algo muy fuerte para nosotros, porque creo que las comunidades misionales tenemos esto muy marcado de que es una reunión en la semana, es una reunión. Entonces esto de la vida juntos, ¿cómo hacemos para inyectar esa cultura dentro de las misionales, comunidades misionales, familias misionales? Ok. Pero nosotros sí es diferente, nosotros sí lo vivimos así. Más de... Algo que nos ayuda a nosotros es llamar al martes un grupo de crecimiento, y la comunidad misional se reúne en el grupo de conocimiento, pero a los 8 días se reúne la ADN y a los 15 una integración familiar. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta acerca del entrenador de comunidades que nos decía hoy. Tiene una pregunta. Sorry, he has a question about the coach that come to the families. Pero Jonathan me dijo que dijera algo antes que acabo de decir acá. Okay, so he wants to say something also before they were talking about, so he wants to translate this. So, go ahead. Algo que nuestra comunidad misional hemos hecho es decir que el martes nos reunimos para hacer un grupo de crecimiento. So what they're doing is in the community, missionary community of families, is that then Tuesday they meet for, Jonathan, ¿se reúnen para entrenamiento? Grupo de crecimiento. Crecimiento, so for growing. It's a grow time, grow time together on Tuesday. Y otro día hacemos ADN. And another day they do DNA. Y otro día comer juntos. And another day they eat together, like an social, como el social, ¿cierto? Yeah. So he said once they meet for growing, another time they meet for DNA. That is the same goal. That is the same purpose. Okay, so él quiere asegurarse de que los dos es lo mismo. El ADN y el crecimiento es lo mismo. So I would combine those. Él lo combinaría los dos. Thank you. Then they will have more space and more time to focus on these other priorities. Y así tendrían un poquito más de tiempo para enfocarse en las otras prioridades. So sometimes just a good, fun meal together, being good family. A veces solo se necesita tener una divertida cena para hacer una buena familia. No study, no formal program. No estudiar, nada formal, simplemente pasar rico. But then maybe on a Saturday afternoon or Saturday evening, they say, how could we organize a party or some sports, watch some football with some of our non-Christian neighbors? So de pronto los sábados en la tarde pueden hacer como una reunión de ideas. ¿Qué podemos hacer para
traer más gente, un partido de fútbol, vamos a no sé, crear otras oportunidades para poder traer gente. It's to bring other people, right? Yeah, to invite Yeah. invite non-Christian neighbors, co-workers. Para invitar a otras personas que no son cristianas, compañeros de trabajo, etc. So think about splitting your time into 3 areas, 3 priorities. So, la idea es que ustedes piensen en dividir su tiempo en 3 prioridades. First, the strong, biblical, growing, deepening. La primera es el crecer profundamente en el conocimiento de la Biblia. Second, the family, the family relational priority. La segunda sería las relaciones dentro de la familia. And then third, mission. Y la tercera, como misionarios. Ahora sí la pregunta acerca del entrenador que nos decía, ¿este entrenador también hace parte de una comunidad misional o solo se enfoca en visitar todas las comunidades misionales? How the coach, they come to the families, he will be part of a community from a little group family, or his only mission will be visiting the different families. Now he needs to, the coaches need to also be part of groups that are living like this, because Okay. they need to be good practitioners themselves. Él dice que no deben de ser parte de algo porque ellos son los que también tienen que dar ejemplo, tienen que practicar ese vivir en comunidad, o sea que ellos tienen que tener su propia comunidad que hace lo mismo. Momentito, Jonathan. So that means that they have their own group or they are part of their other groups. So they're going to be part of another group, but then they're going to be coaching 1 or 2 groups over here. Okay, so si ellos hacen parte de un grupo, pero van a estar entrenando a diferentes grupos. Sí, so I was right. But remember, we talked about this, I think, before, but each of the groups does not have one leader. They have multiple people sharing responsibility. Recuerden que ya habían hablado de eso antes, y es que los grupos no tienen líderes, sino que tienen diferentes personas con diferentes funciones. We get into trouble. We get into trouble when we only have 1 or 2 leaders in a group. Se causan problemas si es solo 1 o 2 que manejan el grupo. That actually, going back to Larry's question, that's when groups begin to become divisive and broken in different ways. So, y eso hace que volvamos a la pregunta de Larry, que hace que eso puede causar problemas de división, como que ese mismo grupo va a tener problemas si solamente una persona que lo maneja. Pero así, como son varias personas, van a haber menos probabilidades de que se creen divisiones dentro de la iglesia. Every missional family should have 4 or 5 people sharing responsibility for it. Cada familia misionera debería tener 4 o 5 personas que son responsables de diferentes cosas dentro de la familia misionera, pero no 1. Because then there's strength in that and there's safety in that. Porque hay fuerza en eso, son más fuertes, strength and, Safety. En seguridad. So es más seguro y fuerte cuando son diferentes personas manejando la familia misionaria. You don't want 1 or 2 people controlling or dictating, being a dictator of the group. No quiere que sean 2 o 3 personas controlando el grupo. Jonathan, question. No, I think we have another conversation here. Same time, just talking about the same thing. But I think
maybe the document for today gonna help us to understand the division of who is inside of a mission and community. How is this how's it nucleo? Yeah, core, nucleus. Yeah, core group and the non-believers. I don't know if we can show the picture of that. Maybe that could clarify it a little bit. Yeah, I mean, this conversation fits perfectly into that picture. I can share. No tiene adicional, tiene azúcar, pero no adicional. ¿Qué a veces dice cero azúcar? You want to, Adicional. Okay, where it is? No, eso tiene cloro. Minute. Laura, did you see the document he's referring to? Que si vieron el documento. Yes, sir. It's okay if you didn't, Clara. I was just asking. No, I didn't. That's fine. Okay, go ahead. So really, this. Let me start to explain it, Jonathan, while you're. John, can you let me be the co-host or host to share the picture? Thank you. Got it. Okay. Okay, I can see it. Hey, Modi. So does everybody see we're talking about 3 categories of people? Vemos que hay 3 categorías de personas. Clarita te caíste. Bueno, todos vemos que hay 3 categorías de personas. I don't know where's Claire. There's Okay. Clara. Yeah, I got it. Okay, can you hear me? I'm sorry. Yep. I was trying to go. Okay. So this fits our conversation perfectly for today. Yeah. Esta gráfica muestra perfectamente lo que estamos hablando hoy. So you can see we're just identifying 3 categories of people in our churches. Pueden ver las diferentes se dividen en 3 categorías en la iglesia. On the right of the document, you see the nucleus, the core. Those are your more mature leaders. So en la derecha, el núcleo comprometido this is Todd. What is the right one again? Sorry. The nucleo comprometido. Yeah. So that one is. Can you repeat? Sorry. So those are the more mature people that are at the center of each of your small groups. Esos son los más maduros espiritualmente en sus familias. So those are the ones who are receiving the coaching we talked about. Ellos son los que van a recibir el entrenamiento del que estábamos hablando. Okay, so every small group needs 4, 5, 6 of those at the center of it. Cada familia misionaria debe tener 4 o 5 de esos. Okay, then let's go to the middle category. Ahora vamos a la mitad, a la categoría de la mitad. I usually describe these are the baby Christians or the younger Christians. Estos son como los bebés cristianos. Él los llama así como los bebés, los que están como más nuevos en la vida cristiana. So they're part of the family, but they're not helping lead the family. Ellos son parte de la familia, pero no ayudan a liderar la familia. But we want to be investing in them so that they do grow up to be mature helpers in the family. La idea es que inviertan en ellos para que ellos se conviertan en otros del lado derecho, maduros, cristianos, maduros, Okay. ancianos. And then the
the category that you see with the bigger circle, those are the non-Christian friends that we're in relationship with. Y estos los primeros de la izquierda son los que no son creyentes. So this picture is meant to describe the constant relational focus we have with our missional families. La idea de este gráfico es que muestre la dinámica, la relación entre los diferentes grupos. So we give some attention to the leaders, to the nucleus, through our coaching. We're going to focus on those right now. No. I say as to this is how we care for all of the groups in our church. Esa es la forma que cuidan a los grupos en la comunidad. So every 6 weeks we're coaching the core people. So cada 6 semanas van a estar entrenando a los del núcleo. Cada 6 semanas entrenan a ellos. And then through our DNA groups and our Bible teaching, we're really investing in that middle group of baby Christians. So, y en el de la mitad van a estar invirtiendo en esos bebecitos. And then through some of the meals and parties and game nights and sports times we're investing in those non-Christians. Y en el de, o sea, en las partes como social, que los deportes, que las comidas, ese sería para cuidar de los que no son cristianos. O sea, lo que entiendo, what I understand is the middle one is going to be taken care of during the DNA groups. Is that correct? Like the growing part? That's how the babies are going to be cared for. The babies, sí. Entonces, para repetir, él dice que los coaches, los entrenadores van a ser para el núcleo comprometido. La CM extendida está siendo cuidada durante los grupos de ADN y todo lo social va a ser parte van a cuidar de los amigos no creyentes. But those DNA groups also help our more mature ones to continue to grow because they're caring for the babies. Pues la idea no solamente es que los de los ¿quién me hace? I'm sorry. Okay. Cynthia, I'm paying something. Thank you. So la idea, okay, gracias. So the idea, I'm sorry, I'm in my grandmama's house and we are paying for my dad's medicine. So the idea is the DNA groups is also helping the elders. Sorry, estoy hablando en inglés. La idea es que los grupos de ADN van a also ayudar a los ancianos de la iglesia, porque en el momento que ellos están ayudando a los bebés, también crecen como cristianos. Good. Sorry about it. So are we clear on how we are helping how we're helping all 3 groups of people become more mature? Está claro cómo se cuida cada grupo en el crecimiento. Es claro cómo se van a dividir esas cosas. Es claro para todos. Yeah, but there is here's a question that is how that gonna happen in a month. ¿Cómo? Yeah. It looks like a lot. Que la pregunta que me hacen por acá por el interno es ¿cómo pasa eso en un mes? Porque son como muchas cosas. So I think they are afraid of how you can do all of that in 1 month. That's what we're going to be talking about 2 months from now. No se preocupen que eso va a pasar van a hablar de eso en 2 meses. Que eso es lo que van a hablar en 2 meses, así que están listos. Okay.
It is possible if you go back to what the other Jonathan asked me. Ajá. Si se devuelven a lo que Jonathan ya preguntó, And to say, how do we split our time? ¿cómo How do we dividimos split our nuestro time in a tiempo? month ¿Cómo dividimos nuestro tiempo en un mes? so that a third of the time is focused on biblical growing, deepening, So, un tercio del tiempo en ese mes va a estar dedicado solo al crecimiento espiritual, bíblico. a third of the time is helping our communities become loving, generous, servant-like families. El otro tercio va a ser crear las familias, o sea, enfocarse en cómo crear las familias que se amen entre sí, que crezcan entre sí, como afianzar las relaciones entre la familia. And then a third of the time is with this focus on mission to the lost people God has sent us to. Y el otro tercio va a ser ya para enfocarse en la parte misionera. So, yeah, basically, you think of those three priorities, and during a normal week, you're accomplishing at least two of them. La idea es que se enfoquen en esas tres prioridades y cada semana al menos puedan darle a dos de ellos. So what if you pick 2 out of 3 this week, and then you pick a different 2 out of 3 next week, and then a different over the course of 1 month, you've covered it all very, very well. So, la idea es que cada semana se enfoquen en dos como mínimo y la próxima semana se enfocan en otros dos diferentes y así durante el mes van a estar abarcando todo. So really it only means doing 2 or 3 of those types of things each week. Quiere decir que hagan 2 o 3 de esas cosas cada semana. So many of our communities would rotate and do some of those things, not every week, but every other week. Cada una de sus familias, de sus comunidades, hacen rotación de las diferentes cosas que hacen cada semana, 2 o 3 de esas. So now, Jonathan, can you imagine how you could work a lot of this out in 30 days? Yeah, that's more clear. Casi 2 veces al mes. Entonces, cada semana tratar de hacer eso, tratar de hacer al menos 2 de los enfoques. Él propuso 3 enfoques. Una tercera parte de nuestro tiempo en el mes que le enfoquemos al crecimiento bíblico, a la maduración en las escrituras. Una tercera parte en hacer la vida de familia y la última tercera parte en la vida de misión. Sí. Que una semana. Yep. We're just thinking here how we're gonna do some of the that we have and the challenges. Okay, go ahead. Okay. Yeah, go ahead and take that off now if you want. Okay. Clarita, me dice Jonathan que tú tienes que salir. Si debes salir, Sí. no te preocupes. Yo Qué cuido pena. acá. Ay, No, muchas no, gracias, qué pena. no, I'm aquí- sorry. Far away from my kids. And Clara. Gracias, qué pena. I'm sorry. Chao, It was so Clara, nice to chao. meet you. Okay. Thank you. Bye-bye. Thanks, Clara. No, I'm sorry. Thank you. Thank you. Chao, Clarita. Chao, Clau. Gracias. Qué rico verte. Chao. Chao, chao. Chao, chao. God, you want just some questions here? I really wants to, because
it's like a lot to think in this moment, and just we're trying to check how they're gonna be applying the next month for us. So I don't know if you wants to give us if you want to collect some other questions about it. I think we've talked about enough. I think you should go to work. Go to work with your group without me. Okay. Because that's what's most important. You need to figure out how it's going to fit your context. Yes, that's a really big challenge. That we're gonna continue talking here. We're gonna how that gonna looks for us. Yep. So I think you should have that conversation. And we'll keep going next time. Okay. Thank you, Todd. And again, the next Yeah. 2 calls that we have are going to be very specific about how do we identify who is the mission, Okay. and then how do we plan? How do we make a 30-day plan? Okay. Las próximas, dentro de 2 meses, vamos a estar, ahí le hablas por interno. Dentro de 2 meses, vamos a estar revisando un poco más de manera específica cómo identificamos quiénes son particularmente nuestra misión como comunidades misionales y cómo podemos estructurar un plan de 30 días para reflejar todas estas cosas al mismo tiempo. Entonces, dentro de 2 meses, vamos a ver eso. ¿Listo? So the next 2 calls are very, very practical. Las próximas 2 llamadas van a ser muy prácticas. Okay. Tom, thank you so much. Okay. Thank you. Good to be with you, and you're keep going. You're going in a good direction. Thank you, Todd. See you next month. Okay. Take care.